Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. En este capítulo tenemos dos grandes invitados para poder conversar, buscar diferencias, buscar convergencias y ver cómo podemos ir entendiendo un poquitito más estas elecciones que estamos a portas, con tantos, algunos llamados extremos, con todo lo que está pasando. Está hecho una locura este país desde hace un tiempo, falta poco para que seamos Macondo en cualquier momento. Así que tenemos de invitada Marcela Sandoval, actual diputada del Distrito 14 y que va por la reelección del mismo distrito. Sí, muchas gracias. Bienvenida, Marcela. Y por el lado de acá tenemos a Cristóbal Saavedra, candidato a diputado al Distrito 13 por Renovación Nacional. Así es, pues muchas gracias por primer periodo si todo resulta. Eso, esperemos que resulte. El domingo va a resultar, de todas maneras. Bienvenido, Cristóbal. Se me olvidó decir, Marcela es de Revolución Democrática. Exacto, la única diputada del Frente Amplio en el distrito en este momento. Bueno, como lo dijo ella, va con el candidato Gabriel Boric y con el candidato Sebastián Sichel. Así es. Bienvenidos. Para abrir tantos temas que tenemos, que podemos conversar, a puertas de que estamos en el barrio del debate, del último debate presidencial. ¿Cómo ven esto de Chile es un país que está polarizado, lo hacen parecer polarizado? ¿Cómo ven eso? Partamos con Marcela. ¿Cómo ves eso? Yo creo que se ha ido instalando como un discurso respecto a la polarización que es como a conveniencia. Porque en este sentido, o sea, claro, hay sectores que evidentemente representan un extremo. En mi opinión, lo que representa el candidato Kast es lo que significó de alguna manera la opción del rechazo y basta leer como su programa para darnos cuenta que efectivamente representa retroceso en muchas áreas, terminar con el Ministerio de la Mujer, terminar con la institucionalidad de derechos humanos, prohibir ciertos derechos que ya han sido consagrados para las diversidades, habla de alguna manera de un extremo. Y también como sus opiniones negacionistas. Recordemos que hace pocos días han salido a la luz una serie de declaraciones que niegan los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura, que es un periodo ya que nadie puede desconocer, que es un periodo, digamos, triste, doloroso de nuestra historia. Entonces creo que si hay un extremo que resaltar es precisamente ese extremo. Y en eso yo creo que no deben haber como dobles discursos, sino que ahí debe haber plena claridad en condenar que quizás ese extremo es el que no le hace bien al país. Tú, Cristóbal, ¿cómo ves esto? ¿Estamos tan polarizados? ¿Los chilenos son tan radicales? ¿Son más de centro? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que tenemos dos extremos hoy día, que son el Partido Comunista con Gabriel Boric, el Frente Amplio, y la candidatura de José Antonio Kast. Efectivamente, existen dos extremos que hoy día están liderando las encuestas que salen permanentemente, o sea, sería ser ciego no decirlo y evitar decirlo. Y la verdad es que creo que en ese sentido nosotros tenemos que buscar lo más cercano a los centros, a la conversación, a la convergencia, al diálogo permanente. Yo creo que los chilenos buscan eso y por eso creo que hoy día le va a ir muy bien a Sebastián Sichel el domingo en la elección, porque la verdad es que yo diría que una mayoría que busca ese nicho. Y la verdad es que en las encuestas uno tiene para todo. Hay encuestas que dicen que, bueno, la mayoría de las encuestas en algún minuto en la primaria decían que ganaba Lavín y finalmente terminó ganando Sebastián Sichel. Y hay encuestas hay para todo. Hay encuestas que dicen que Gabriel Boric está muy arriba, hay otras que dicen que José Antonio Kast está muy arriba. Y la verdad es que en la calle uno va sintiendo que la gente lo que quiere es que las personas que nos dedicamos a la política o que queremos llegar al Parlamento, hagamos eso, conversemos, dialoguemos, siempre en pro y en beneficio de las personas, que lo que uno siempre busca, y en esa convergencia es donde hay que llegar. Creo que Chile se ha polarizado, sí, mediáticamente, espero que sea mediáticamente, y espero que sea distinto a lo que sucede en otros países donde se ha visto, no sé, en Estados Unidos, donde pasamos de un Barack Obama
alguien que si uno podría catalogar como de centro izquierda, a un Donald Trump que es de extrema derecha, y pasamos de un lado a otro. Yo espero que eso no pase en Chile, espero que la candidatura de Sebastián Sichel llegue a buen puerto y terminemos siendo una opción real en la segunda vuelta. ¿Cómo ven hoy en día, portas de las elecciones? Se ha instalado un poco el tema como del riesgo, como que dicen, bueno, los dos extremos pueden ser un poco riesgosos. Bueno, Sichel está un poquitito al lado izquierdo del extremo Kast, estaría dentro de los comedidos más o menos en la encuesta. Una consulta, ¿quién estaría a la izquierda de Sichel si uno pudiera organizar a los candidatos? ¿Quién sería a la izquierda inmediata de Sichel? Yo diría Yarna Proboste, sí, Yarna Proboste, sí. No creo que ahí está. Ahora, también entendiendo que quizás las personas también, hoy día si lo vemos en las encuestas que existen hoy día, no vamos a tener un presidente o presidenta, o por la encuesta que presidente, o Kast o Boric, del duopolio que tanto se hablaba hace tantos años. Ni de la concertación ni de la alianza en ese tiempo, la nueva mayoría y Chile Vamos. En ese sentido creo que tenemos que buscar los centros. Yo todavía me niego y me niego a pensar que vamos a llegar a un punto donde vamos a tener una segunda vuelta con José Antonio Kast y Gabriel Boric. Sí. Oye, Marcela, ustedes en la Prueba de Dignidad, ¿cómo ven el tema del riesgo país? Porque uno pudiera ver el tema de las elecciones en dos momentos. Uno que es como la adhesión emocional, donde uno abraza causas, comparte, se coinspiran y todo eso. Y luego el gobierno, donde uno ya entra a la cancha y se encuentra con lo que hay, que no es un escenario tampoco tan favorable. Lo que uno escucha en las conversaciones que dice, mucha gente está muy de acuerdo con lo que Boric plantea. Sin embargo, este tema de mirarlo como en dinámica en el tiempo, decir, sí, pero es muy ambicioso para un escenario tan complicado, con migración, con inflación, con pandemia, el país polarizándose, no sabemos, con muchas minorías. ¿Ustedes conversan de ese escenario futuro posible? Sí, por supuesto que conversamos, además porque vemos con grandes posibilidades que efectivamente podamos gobernar. Y en ese sentido lo tomamos con mucha responsabilidad y con seriedad. Hemos escuchado igual esa incertidumbre durante décadas, yo te diría 30 años o más, en esta rotación de gobiernos de la concertación, después la coalición, digamos, de derecha y así la nueva mayoría cuando se transformó en eso, que más o menos eran los mismos, más el PC en ese momento. Pero esta alternancia en el poder de alguna manera tampoco resolvió estas demandas de la ciudadanía y se fueron acumulando. Y esto, claro, en el 18 de octubre muchos hablaban de esta metáfora de la olla a presión. Y yo creo que efectivamente esa olla a presión ya hay un consenso, y por lo menos yo lo veo en el Congreso, que nos tocó enfrentar demandas de la ciudadanía que transversalmente tuvimos que ponernos de acuerdo en la pandemia. En que los hospitales necesitaban más financiamiento, en que las mujeres necesitaban permisos maternales o beneficios económicos para poder efectivamente enfrentar la pandemia con leyes maternales o con medidas que les permitieran efectivamente llevar la crianza, pero también llevar un sustento. Y eso fue un tema que evidentemente hizo crisis, porque estábamos en medio de una crisis sanitaria que vino de la mano de una crisis económica. Pero eso, ¿qué reflejó? Reflejó que había un sistema de pensiones que ya no da más, un sistema de salud que está obsoleto y que está en crisis, porque de alguna manera esto de que puede sonar consigna, pero que hay una salud para pobres y una salud para ricos, eso es efectivo y nadie lo puede negar, ni la derecha ni los sectores más progresistas, puesto que efectivamente uno, si tiene los recursos, puede tener una salud de calidad, pero si uno va al hospital de Talagante, al hospital de Melipilla, en plena pandemia, los profesionales y los trabajadores de la salud son excelentes, pero el tema es que cuentan con infraestructura deficiente, en que no cuentan con los insumos, y en la pandemia lo que ocurrió fue que efectivamente eso se develó con mayor claridad. Y yo creo que ante eso, evidentemente que hay que tomarlo con responsabilidad. No todas las transformaciones se van a poder hacer de un día para otro, y eso es súper claro. Pero hay cuestiones que son centrales y que la gente no quiere esperar más.
Y una de ellas tiene que ver con ir diseñando un camino para un sistema de seguridad social efectivo, que no sea las AFP que hoy día con los retiros salieron a la luz también, de que la gente finalmente dijo: yo quiero mi plata, porque finalmente los que están administrando se están llevando toda la riqueza de mi trabajo durante años. Y eso es un modelo que fue respaldado por quienes gobernaron durante décadas, y eso es así. Y yo creo que hay cuestiones que son cruciales en los derechos sociales, como la salud, que también ahí creo que es una demanda fuerte de la ciudadanía, y creo que eso por lo menos para el gobierno de Apruebo Dignidad es central. Ahora, esto yo siento que ya a esta altura es una cierta caricatura, como que Gabriel representa una posición extrema. De hecho, Gabriel Boric en el Congreso ha sido un diputado en extremo dialogante, ha ocupado posiciones en momentos críticos de la política, incluso post-estallido social, en que le tocó asumir roles que eran difíciles, complejos, incluso frente a su mismo sector, y que otros sectores políticos lo reconocen como un actor dialogante y que es capaz de tomar posiciones que pueden ser incluso tajantes dentro de su mismo sector. Un ejemplo muy claro, las declaraciones vertidas por algunos personeros del Partido Comunista hace poco respecto a las elecciones fraudulentas de Nicaragua. Quienes están del Partido Comunista en el equipo político, que son Camila Vallejo, Carol Cariola, salieron fuertemente también en línea con Gabriel a decir: no estamos de acuerdo, esa no es la línea que vamos a defender. Y yo creo que eso es lo importante, tener como claridad frente a algunos temas, salir a rebatir cuando se instalan estas como falsas, digamos, imágenes. Por ejemplo, ahí, Marcela, vivimos en un mundo en donde el marketing político y la hábil y pronta gestión comunicacional habilita mucha mentira, mucho engaño. Nada nuevo bajo el sol, no. Pero sí, digamos que no hasta hace poco Carol Cariola defendía a Venezuela a morir, defendía a Cuba, y China no es comunista y estaba en esa. Y ahora han cambiado sus declaraciones, sin haber cambiado el objeto sobre el cual se pronunciaba a favor. O lo relativizaba, como también le cuestiona al candidato Kast, cuando relativiza lo de Pinochet. Pero ahora en la última recta están todos alineados, porque no, las dictaduras. ¿Es creíble que una persona pase de un extremo al otro justo cuando está en posibilidad de acceder al poder o al gobierno? ¿Cómo se entiende eso? A ver, yo creo que cuando tú eres parte de una coalición, y yo creo que quienes han gobernado también han vivido esas tensiones, que hay diversidad por supuesto de opiniones y todo, pero hay temas que son centrales, y ahí quienes trazan de alguna manera el camino, y por eso el liderazgo de quien gobierna no es trivial. Tiene que haber firmeza, pero también capacidad de diálogo. Y yo creo que Gabriel encarna precisamente esos dos atributos, porque es firme en sus convicciones, pero también es una persona muy abierta al diálogo, no en esos temas, porque insisto, en temas que tienen que ver con violación a los derechos humanos, con el resguardo de la democracia, y en cualquier lugar del mundo, cuando se coartan libertades de organización, de manifestación, evidentemente que hay que condenarlo, y obviamente también tener pronunciamiento. Yo daba una declaración hoy día o ayer en el Mercurio respecto de que también hay que enfrentar el tema de los derechos humanos desde el multilateralismo de las relaciones internacionales, pero también desde el contexto, desde los bloqueos económicos también hacen que se provoquen vulneraciones a los derechos, y eso tampoco podemos hacer vista gorda. Son vulneraciones a los derechos humanos en general, y hay que salir a condenarlas, por supuesto. ¿Y tú, Cristóbal, cómo ves este tema de Nicaragua? ¿Cómo ve tu sector? Bueno, yo comparto que hay que catalogar a las dictaduras, vengan de donde sean, como dictaduras. ¿Y la de Pinochet como la...? Una dictadura. Pinochet fue un dictador, quizás mi sector no le gusta decir mucho que fue un régimen cívico-militar. Claro, le ponen media... Un apellido. Con apellido, el régimen militar, cívico-militar. No, y la verdad es que fue una dictadura donde se violaban los derechos humanos, está absolutamente comprobado, y uno lo puede ver en la calle cuando se encuentra con algún exonerado, algún torturado, y todavía existe. Yo no puedo creer que haya existido esta declaración
de José Antonio Kast avalando la dictadura. Yo siempre he tenido una frase: uno no puede servir a una democracia avalando una dictadura. Es imposible. Desde el lugar de donde tú quieras servir a una democracia, no puedes avalando una dictadura, porque es como casarte, es como creer firmemente en el matrimonio, pero casarte con separación de bienes. Es como decir, yo creo firmemente en el matrimonio, estoy muy enamorado, pero voy a resguardar mis cosas. Uno no puede servir a una democracia avalando una dictadura, sea cual sea. Y en el caso de la diputada Cariola y la diputada Vallejo, claro, qué bueno que hayan cambiado de opinión. Veámoslo, yo siempre trato de ver las cosas, el vaso medio lleno. Y qué bueno que hayan cambiado de opinión, qué bueno que cataloguen a Venezuela como una dictadura, a Nicaragua como una dictadura, lo que pasa en Cuba, espero que lo digan pronto y fuertemente, que es una dictadura. Y comparto, lo de los bloqueos es un tema, sí, absolutamente. Pero hay dictaduras que son dictaduras anteriores a los bloqueos. En Venezuela pasó, tuvo 20 años uno, ya 15 años uno, ya 10 otro, y se pasan el mando entre ellos. Y la verdad es que yo estoy en contra de todo tipo de dictadura. A mi sector no le gusta mucho decirle dictadura a la dictadura de Pinochet, fue un dictador. Yo creo que esto de escarbar en el pasado hoy día, a una semana de la elección, no creo que le haga muy bien a José Antonio Kast, porque la verdad es que lo conversábamos previamente. Yo te comentaba que había lugares donde quieren votar por José Antonio Kast, pero son personas que vienen de la izquierda y quieren votar por José Antonio. Me ha tocado en el puerta a puerta, porque me lo han dicho, por una cosa de orden, de seguridad, pero creo que esto rememora cosas que a nadie le gusta rememorar. Bueno, hablemos un poco de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Una respuesta rápida primero para ver posiciones. ¿Cómo ves tú, a favor, en contra? Pero corto, para primero diferenciarlo y después vemos. Sí, no, yo estoy a favor, me tocó de esto votar a favor. Ya, ahí nos cuentas un poquitito. Sí. Si tú estuvieras en ejercicio actualmente y te tocara esta... No, yo votaría en contra. Ya, súper. Qué bueno que tenemos posiciones encontradas, eso nos va a permitir ver distintas perspectivas. Marcela, tú cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, fueron largas horas, la verdad, todos fuimos testigos de esas jornadas, sí, el naranjazo, como le llaman algunos, pero la verdad es que lo que fundaba la acusación constitucional, y es lo que a mí me hacía sentido, es que acá de fondo tiene que ver con algo que ha sido una práctica habitual, un poco de quien hoy día gobierna, y del presidente Piñera, que en definitiva ha puesto por encima de los intereses de la nación sus propios intereses. Y es una cuestión real, más allá de que se discutan como en qué momento hizo los negocios, si esto hay una cuestión que es bien, que tiene que ver con que afecta el honor de la nación. O sea, y esta es una cuestión bien clara. Y por otro lado puso en jaque un tema que es bien grave, sobre todo si uno lo analiza desde el contexto de que hoy día nos encontramos en plena crisis climática. Yo soy presidenta actualmente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, entonces me toca muy directamente el caso en que se basa esta acusación, porque tiene que ver con el caso de la minera Dominga, en que está involucrado uno de los ecosistemas más ricos no solo de Chile, sino del mundo, que es el archipiélago de Humboldt. Entonces, más allá de los compromisos que han existido de los gobiernos anteriores y de este gobierno por declarar un área marina protegida, acá que lo que hubo fue un conflicto de interés evidente. Y lo que se ha tratado de defender de parte y un poco lo que hizo el abogado de la defensa de Piñera tuvo que ver bastante no con discutir los hechos, sino más bien como la concurrencia en el fondo, la ocurrencia de los hechos. No discutir que si efectivamente ocurrieron o no,
sino la fecha. Yo creo que eso es bien grave, porque efectivamente ocurrieron, y hay una laxitud también en cómo se fueron dando a conocer y cómo se ha ido investigando. Y un antecedente yo creo que es bien contundente, que también funda la acusación constitucional, es que hoy día está en sede penal, se está investigando penalmente este mismo tema en Fiscalía. Entonces, porque se reabrió una causa en relación a este tema, con estos nuevos antecedentes. Entonces, una cuestión es lo que resuelve el Congreso, que eso no limita lo que haga Fiscalía con su propio proceso. Entonces, lo que ocurra mañana en el Senado, que puede ser favorable a la acusación o negativo a la acusación, no impide que se siga investigando, y que yo espero que sea así en materia las aristas penales. ¿Y tú, Cristóbal, cómo configuras toda esta situación? ¿Cómo la entiendes? A ver, voy a partir de atrás para adelante. Primero, hoy día está en sede penal el tema, y qué bueno que sea así, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y todos le pedimos a todas las personas que nos queremos o nos dedicamos al servicio público, que se investigue todo lo que en algún minuto se pueda interpretar como un acto poco decoroso o malicioso derechamente. En ese sentido, creo que es importante ver cuándo pasan las cosas. Y yo creo que por eso la defensa fijó su defensa de la acusación constitucional en cuándo pasan, cuándo suceden las cosas. Distinto hubiese sido si hubiese pasado cuando, no sé, cuando el presidente era presidente derechamente. Claro. Pero, por ejemplo, ¿es creíble que Sebastián, el presidente Piñera, no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo toda su familia con su mejor amigo? ¿Es creíble, o sea, como un ciudadano de pie, o sea, como que uno le dicen eso? Uno tiene que creerle a las personas cuando dicen algo públicamente, y te tiene que demostrar lo contrario, y creo que por eso está bien que esté en sede penal el tema de la minera Dominga. Ahora, hay cosas que, claro, uno debiese evitar hacer, probablemente, y no hay nada que haya hecho el presidente en cuanto a este negocio, por lo que él ha manifestado, y probablemente lo que va a declarar en algún minuto. No tengo idea cómo será su defensa, solo estoy hablando de la acusación en el Congreso, y creo que cuando suceden los hechos es súper importante para el juicio político. El juicio penal es distinto, la Fiscalía estará averiguando si es que supo o no supo, si es que hay un mail o no hay un mail, si es que hay un WhatsApp, no tengo idea. Pero en términos políticos es súper importante cuando pasan las cosas. Y en ese sentido creo que la defensa tenía razón. Creo que el Congreso se equivoca en esta acusación. Yo no hablo de que si faltan 3 meses para que termine el gobierno, 4 o 5, ¿cuánto falta? 4 meses para que termine el gobierno del presidente Piñera, o fuese hace 2 años, da lo mismo. El tema es la ocurrencia de los hechos, eso es. Perfecto, vamos a otro tema, a ver si vamos abarcando más cosas. Sí. AFPs, más AFP, mejor reguladas, no AFPs. No, yo creo que la AFP es un muy buen... es muy bueno para las personas para que inflen su dinero, pero es una pésima pagadora de pensiones. Creo que debe ser uno de los sistemas para ahorrar, no sé si AFP como nombre, uno cuando ya le pone que quiero más AFP, no es más AFP. Pero como nombre, como capitalización individual en fondos de distintas formas. Pero en ese sentido, ¿estarías dispuesto a legislar con 3 pilares y para el que quiera o le exceda conservar esta alternativa? Yo creo que uno debiese tener la libertad de elegir en muchas formas de pensionarse. Primero en muchas formas de ahorrar y después en muchas formas de pensionarse, porque en Chile tenemos una forma de ahorrar, que es la AFP, y 2 formas para pensionarse, que es a través de la AFP y a través de una aseguradora o una renta vitalicia. Yo creo que tenemos que diversificar la forma de ahorrar. Antiguamente existían las cajas. Si alguien se quiere una caja, se puede ir una caja. Si un fondo de inversiones le dice a uno que va a tener una rentabilidad, no sé, UF más 7, que es más o menos lo que tiene la AFP.
feliz, encantado. Uno optará por si quiere estar en una FP estatal o si quiere estar en una caja estatal. No tengo idea. Deben haber muchas formas de guardar el dinero que uno guarda para la jubilación, pero es importante dejar el punto que el dinero que uno junta mes a mes en su trabajo, que hoy día es el 10 o 11%, sea para la jubilación y no sea para otra cosa, a menos que sea muy excepcional, como ha pasado con los retiros, el primero y el segundo, diría yo, el tercero, el cuarto yo creo que no son tan necesarios como fueron el primero y el segundo. Marcela, ¿tú cómo ves este tema? Yo veo que es un sistema en crisis, el sistema de las AFP, y evidentemente lo de la capitalización individual fue un negocio no para que las pensiones fueran dignas y para que efectivamente lo que ahorraste durante años te vieras beneficiado tú como pensionado, sino más bien quienes administran los fondos de pensiones, y es una cuestión real. Y yo creo que hay que acabar con ese sistema y hay que ofrecerle a la gente un sistema que sea tripartito, con aportes del trabajador, con aportes del empleador y también con aportes del Estado. Y yo creo que con un ente también regulador mucho más eficiente, porque también tiene que ver con la eficiencia en la fiscalización en estos temas. Y por supuesto que puede haber también otro sistema u otra instancia en que a algunas personas les parezca que a lo mejor no es el sistema más favorable y exista una opción, como lo que estamos proponiendo también en salud. Pues yo creo que lo de las AFP y lo de las ISAPRE es una cuestión bien similar, que responde como a una concepción del modelo que tenía que ver con tu capacidad en el fondo, quien tiene más, quien recibe más. Quien ahorra más, es lo mismo. Y yo creo que aquí tiene que haber una concepción igual de solidaridad, ¿ya? Y sobre todo porque la evidencia ha demostrado que en el tema de las pensiones, quienes menos pensiones reciben son las mujeres, porque tenemos más lagunas, digamos, previsionales, y nuestras trayectorias laborales se interrumpen debido a la crianza, debido a que tenemos que asumir labores de cuidado muchas veces de personas mayores. Y en ese sentido tiene que haber un principio también como de equidad de género en un sistema de pensiones, y a eso también debe ir de la mano con la solidaridad. ¿Y por qué menciono las ISAPRE? Porque nosotros también estamos proponiendo que exista un sistema, digamos, con un Estado fortalecido en materia de salud, en términos de un seguro único, universal de salud, pero eso no significa acabar con el sistema privado, porque finalmente el sistema privado va a seguir existiendo, y esa es una cuestión que han tratado de instalar como de que si hay más Estado hay menos sistema. No, cuando uno habla de más Estado es que el Estado tenga competencias más fuertes respecto de un determinado tema, y en ese sentido es como de la administración de la salud pública, de la administración de las pensiones, pero eso no significa que acabar, por ejemplo, con el sistema de salud privada. Pero, por ejemplo, ya antes de irnos a comerciales, ¿el dinero sigue siendo de cada cotizante o ya nacionalizándose ahí se prorratea? Es que, a ver, en breve, que tenemos que ir a comerciales, sí, así no lo vemos. Damos la vuelta mejor, porque puede ser un poco complejo ya, sí. Eso. Mejor. Volvemos en unos minutos con los temas de la AFP. Vemos que hay por ahí un tema neurálgico para la economía y para los chilenos. Quédese con nosotros que volvemos en unos minutos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia, y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan, y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido.
Es por eso que productos de calidad al mejor precio. Compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias, Regio, por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de esta entretenida conversación. Entretenida por lo menos para mí. Ya cada uno verá si lo entretiene o nos cambió de canal, ya no sabemos. Estábamos conversando en el capítulo anterior sobre los temas de las AFPs, de cómo el programa de Prodignidad lo está diseñando o proponiendo para que podamos saber más o menos por dónde van las intenciones del candidato Boric, por lo menos, y su coalición. Entonces, yo te preguntaba si uno tiene actualmente una cierta cantidad de dinero acumulado en la AFP. Yo asumo que todo eso se traspasa al Estado. Asumo, y aquí es donde te empiezo a preguntar, ¿eso queda cada uno, ingresa al nuevo sistema desde donde está o pasa un prorrateo basal y todos volvemos a lo mismo y de ahí empezamos a subir? Si no hay respuesta, lo entiendo, estas cosas se van pasando, pero... Sí, a ver, lo que se ha hablado en el programa, igual hay, yo diría que están como las ideas matrices, pero no está el detalle de una fórmula, porque evidentemente cuando se diseñe, o sea, si llegamos a instalar un nuevo sistema de pensiones, eso va a requerir de una ingeniería mayor, que va a tener que ver con una entidad reguladora, lo que yo mencionaba antes, que fiscalice. No se va a acabar de un día para otro también quienes deseen seguir en el mismo sistema que está ahora, o probablemente también va a haber que regular el tema de la renta vitalicia, que es otro sistema que también existe en paralelo. ¿Ya? Entonces, no es tal de que tus ahorros pasen completamente al Estado como se ha tratado de instalar. Va a haber un aporte que evidentemente es basal por este principio de solidaridad que yo mencionaba y también de compensación en términos de género, pero no es total, es basal, ¿ya? Y además no es solo, en tu pensión no va a estar solo tu porcentaje, sino que también va a estar lo que tú capitalizas individualmente como trabajador, pero también el aporte del Estado y también el aporte del empleador. Entonces, esa fórmula es bien interesante porque también no deja en manos solamente del trabajador tu seguridad a futuro, sino también en el fondo es como la construcción de un modelo de seguridad social en que tres actores preponderantes, que tiene que ver con quién te contrata, con quién y que te paga el sueldo finalmente, con un Estado que tiene que ser como mucho más robusto en términos de garantizar que tú cuando dejes de trabajar tengas una pensión digna, digamos, no como ahora. Y tú como trabajador que, digamos, acumulaste durante tantos años y que hoy día lo que percibimos en términos de pensiones es cerca de, o sea, no alcanza a ser el 60% o menos de lo que tú ganabas, como comparado como el sueldo íntegro. Entonces es brutal. El ejemplo más claro son los profesores, que por ejemplo un profe se puede, no sé, muchas veces me ha tocado en el distrito, seguramente tú también te ha tocado, que los profes dicen, no sé, mi sueldo era de, no sé, 800.000 pesos por decir algo, durante trabajar no sé cuántas décadas, y terminan con una remuneración y una pensión de 100.000, menos que el sueldo mínimo incluso. Entonces a eso es lo que queremos corregir. Y yo creo que ese es un principio que es básico. Sí, el tema de los profesores es tremendamente... O sea, el tema de la educación para cualquier cosa que nos toque como país hacer en un mundo globalizado y cambiante, queramos o no, y darnos cuenta que uno de los roles más importantes que son los profesores, con saber que toda una vida laboral viene con una condena final de caer a la pobreza, yo lo encuentro de una falta de patriotismo y falta de sentido del tiempo y de intergeneracional aberrante, sinceramente aberrante. Mira, yo te quería comentar algunas cosas sobre lo que acaba de decir la diputada. Mira, primero, yo lo que te planteaba en el bloque anterior era que la AFP hacen crecer la plata, más que nadie. Eso es ver la cartola de lo que uno ingresa y lo que uno tiene.
yo creo que la plata tiene que conservarla, seguir conservarla, ¿no? Conservándola uno. Y creo y ahí hay una diferencia. Yo creo que cuando uno guarda la plata en una FP o en un banco donde quiera, para los ahorros previsionales, está bien, bueno, aquí no se puede ahorrar en un banco, pero en una FP la plata es de uno. Eso es el primer principio y ahí tenemos una diferencia tal vez y creo que la mayoría de las personas creen y sienten que son dueños de la FP y los retiros han demostrado que las platas están y son dueños de ellos. Pero sí comparto algo con la diputada que decía al último, y te voy a contar un caso que ni siquiera mi papá falleció hace un mes atrás. Mi papá trabajó 45 años en un mismo lugar, o casi 50 años creo que, en un mismo lugar, que fue una notaría, era empleado de una notaría, aquí en el centro. Y tenía un muy buen sueldo, él siempre dijo que él tuvo un muy buen patrón, así le decía a su jefe. Y tenía un muy buen sueldo, 2, 3 millones de pesos al mes. Hasta los 65 años, hasta hace años atrás, los notarios eran eternidad, eran perpetuos. Se moría y cambiaban el notario. Después cambió la ley. Y el notario falleció y mi papá cumplió 65 años. Se jubiló, teniendo una brutalidad de plata. Siempre imponiéndole por el tope, porque tenía un sueldo mayor al tope imponible. De 3 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos que ganaba al mes, donde tenía una vida muy tranquila, se había comprado sus casas, había comprado otra casa en la playa, su sueño de tener su auto y todo. Se jubiló y pasó a ganar 600 lucas. Que a todos le decían, uy, va a tener tremenda pensión. Claro, tremenda pensión en comparación con las pensiones que existen. 600 lucas era su pensión. El dividendo que le quedaba por pagar de la casa donde vivía, que era la última casa que había comprado, eran 600 lucas. Entonces, ¿qué le pasó? Tuvo que empezar a vender la casa que había comprado cuando joven, la primera casa, que era un departamentito en un block de departamento, para ir haciendo la bicicleta. Tuvimos que empezar nosotros a ayudarlo, los hijos, en particular yo, mi hermano, yo soy el único profesional de mi familia, entonces a mí me iba mejor, entonces yo lo ayudaba a él. Bueno, falleció y comparto absolutamente lo que dice, falleció pobre, sin ser profesor, y yo comparto el tema de los profesores porque tienen una connotación distinta. Y a los 69 años, mi papá falleció a los 71. A los 69 años, la ISAPRE le informó que ya no le servía. Después de haber estado 40 años en la ISAPRE, entregando su 7% a la ISAPRE y más, para tener no, porque lo que él pagaba antes era más de lo que podía pagar ahora. Y lo echaron de la ISAPRE. Entonces, por eso yo de verdad comparto cierta lógica de los abusos permanentes, de los imperios que han creado. Pero sí hay que reconocer que la mejor forma de ahorrar dinero tal vez propio, que hicieron crecer el dinero de uno, sí, pero pagan pensiones miserables, pensiones que de verdad, o sea, la pensión, yo no sé cómo el Estado le dice a uno, al microempresario, al empresario o a quien sea, usted tiene un sueldo mínimo que pagar, que son 340, 350 mil pesos, pero a los jubilados tienen que vivir con menos de sueldo mínimo, con 200, con 180, no lo entiendo. Ya, hablan de la línea de la pobreza y todo, pero no lo entiendo, no entiendo cómo alguien que tiene más necesidades vive con menos dinero, o sea, los remedios y todo. Bueno, el sistema para pagar pensiones, en conclusión, lo que te quería decir, el sistema para pagar pensiones es pésimo. No, eso es transversal, o sea, hasta transversal, no aguanta transversal. Un análisis. Y qué bueno que saquemos el cuarto de retiro y saquemos el 100% de retiro para que la gente mantenga el dinero en su poder, pero para lo que está destinado, creo yo, que tiene que ser para las pensiones. Vamos un poco más a los distritos ahora, ya que están en el periodo electoral. Bueno, a estas alturas asumamos que los dos distritos tienen el problema que tienen todos, que es delincuencia y narcotráfico,
y cómo lo enlazan con Carabineros, porque por un sector más del lado Boric hay toda una onda refundacional. Todavía no logro entender a qué se refiere profundamente el refundacional, pero digamos que hay que hacer algo más profundo. Me imagino que por acá algo también, pero no tan refundacional quizás. ¿Cuáles son sus propuestas para acabar con el narcotráfico y la delincuencia? A propósito que San Miguel sale todas las semanas con asaltos, portonazos, todo tipo de locura. Sí. ¿Cómo solucionamos esto que está cada día más Sí, yo creo que grande? sí es un problema. Bueno, yo también en el distrito 14, son 14 comunas, pero tengo comunas con grandes problemas de seguridad y narcotráfico también, que están instalados en San Bernardo, en Peñaflor, en algunos sectores, no es en todo evidentemente, en Talagante, en Melipilla, y son cuestiones bien graves, y efectivamente hemos oficiado desde el Congreso varias veces por problemas que nos han denunciado vecinos que tienen que ver con la falta de dotación de carabineros. Yo creo que algo que comparte también el Distrito 13, porque hay una cuestión que no existe en carabineros y que tiene que ver con la distribución, que tenga equidad territorial. La mayoría de la dotación, y te diría que el personal más de excelencia, se concentra o se destina a lugares como el distrito 10, digamos comunas como Ñuñoa, Providencia, Santiago, o el distrito 11, comunas del sector oriente. Sin embargo, en lugares como el distrito 13 o el distrito 14, la dotación es muy baja en relación a los hechos delictuales. Sí. Entonces es una cuestión que la gente se siente muy desamparada y que no responde solo a una política de carabineros, sino que responde a una política, diría yo, de todo tipo, como de los gobiernos locales, del mismo, digamos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y algo que viene arrastrándose. No existe equidad territorial en la dotación de carabineros, y eso es un hecho. Entonces, y eso se traduce en menos vehículos para hacer ronda, comisarías que están, digamos, localizadas, una comisaría que tiene que atender a una población que es gigantesca y que por lo tanto sectores que quedan mucho en la periferia ni siquiera acuden al llamado porque no pueden llegar, son pocos, digamos en términos muy simples, son pocos carabineros. Y eso hace muy complejo enfrentar el día a día en materia de seguridad. Entonces, claro, esa es una arista del problema, la falta de equidad territorial y la dotación. Pero también una arista tiene que ver con, y que nosotros sí apuntamos en el programa Gabriel y lo hemos mencionado varias veces con el tema refundacional, que se traduce en cuestiones bien concretas. La formación de carabineros es una demanda que existe, que para el control del orden público y seguridad se necesitan también carabineros más capacitados. No necesitamos a los carabineros necesariamente de antes, necesitamos carabineros que hoy día enfrenten problemas que no son los mismos de antes, y también para enfrentar el tema del narcotráfico y problemas de seguridad. Entonces, en ese sentido, tienen que ser más especializados, recibir formación especializada, acabar también con ese clasismo interno que no podemos desconocerlo, existe. La estructura tan jerarquizada en las instituciones armadas de Chile es funcional a ciertos propósitos, por supuesto, pero también tiene un déficit que tiene que ver con que está basada en una estructura de clases. Por lo tanto, aquellos carabineros que les toca cumplir ese rol, que a lo mejor puede ser mucho más ingrato, como enfrentar una manifestación o ir a enfrentar un hecho delictual, muchas veces no es el más capacitado, está obligado a recibir órdenes de determinado tipo, y en materias tan complejas como enfrentar problemas del narcotráfico, que requieren también conocimiento respecto a inteligencia, digamos, de estrategia, y el tema de enfrentar las violaciones a los derechos humanos, por supuesto que es una institución que requiere una cirugía mayor. Y yo creo que todo eso va aparejado también con los episodios de corrupción que ha tenido Carabineros, sobre todo en el alto mando. Entonces, por eso digo que es un tema también de clase que está cruzado en Carabineros. Y justamente porque la malversación de los fondos son los destinados a labores de inteligencia. Exactamente, pero además son personas que digamos que están en los altos cargos y que de alguna manera eso repercute en toda la institución. Y no es una buena imagen. Yo creo que eso ha ido desacreditando a una institución tan necesaria como es Carabineros. ¿Y tú, Cristóbal, cómo ves esto? Porque a propósito del estallido social,
ya me perdí la cifra, pero se constataba una baja en las postulaciones de ingreso a carabineros. Y la otra vez conversaba con un candidato de CAS que él decía, pero ¿cómo le puedes pedir a los carabineros que vayan a defender las comunas de los mismos que después los atacan o los insultan? ¿Cómo ves todo este mundo de seguridad, narcotráfico y fuerzas de orden? Mira, primero decir que efectivamente nuestro distrito, San Miguel, es una de las comunas más golpeadas por los portonazos, sale todos los días en televisión. Es increíble. De San Miguel. Yo soy sanmiguelino también, vivo ahí y siempre uno anda mirando, abriendo el portón con cuidado y todo eso. Pero llevándolo a lo medular que es la refundación o reforma Carabinero, creo que nosotros tenemos que reformar Carabinero por muchas cosas. Primero, por cómo se forman los carabineros. Hay una formación de 9 meses, un poquito menos tal vez, y nos mandan a un chiquillo como que recién nacido, llega a 18 años, a los 19 años lo mandan a la calle con el poder de la ley y de las armas. Y en ese sentido, claro, hay casos que se dan de baja y existen y se involucran con el narcotráfico y todo eso, pero no es lo permanente en Carabineros. Carabineros es una institución que tiene mayor aprobación que el Congreso Nacional, que el gobierno. Últimamente los estándares están tan bajos que el gobierno, que el Congreso Nacional, que incluso que los candidatos presidenciales. Entonces, yo creo que hay que inyectarle mayor profesionalización a Carabineros, de todas maneras, que la formación de los carabineros en ese sentido sea un poco más larga. Mira, justamente con lo que tú decías al principio, que el candidato, no sé, de CAS que vino, decía que cómo le pide. Tú sabes que Carabineros de Chile hace el llamado al ingreso a Carabineros después de la universidad. Entonces, y yo una vez le pregunté por qué a un oficial de Carabineros General, ¿por qué hacen esto? Que es diferente a las otras armas que ingresan, como en vez de la universidad entran a las escuelas. Efectivamente, y eso me dijo. O sea, que hay chiquillos que no entran o que quieren, salen de servicio militar y se vienen para acá. Entonces, como que la formación, ellos mismos entienden que tienen que formar mejor a sus carabineros, y en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo. Lo segundo es quitarle peso a Carabineros, porque Carabineros está para todo. Para multas de tránsito, para el que quedó mal estacionado, ir a sacarlo con la grúa. Policía de frontera. Policía de frontera. Conciertos de rock. Policía que combate el narcotráfico. Y ahí hay una propuesta que es de nuestro candidato presidencial, Sebastián Sichel, que es crear una policía especializada en narcotráfico. ¿Cuál es el principal motor de la delincuencia en Chile o en el mundo probablemente? Es el narcotráfico, atacando lo medular. Bueno, existe algo así como la DEA chilena sería, o como este cuerpo de élite que existe en Colombia, que son formados para investigar con alto presupuesto para la inteligencia, y en ese sentido creo que nos hace falta una policía así, y así está en el programa de nuestro candidato presidencial. Bueno, si salen los dos, por favor, apóyense en todo lo que sea narcotráfico y delincuencia, para el bien de todos. Nos va quedando muy poquito programa, así que les quería dar unos minutitos para que se dirijan a sus respectivas electores y los puedan conocer. Marcela, cámara de allá. Bueno, el distrito 14 son 14 comunas muy variadas en sí, donde hay una ruralidad, pero también donde hay centros urbanos que tienen graves problemas de conectividad. Se necesita mayor fortalecimiento del transporte público. Es una periferia de la región metropolitana que tiene que llegar a estudiar, a trabajar muchas veces al centro de Santiago o a otras comunas del centro, y se demoran largas horas. Y eso va en desmedro de la calidad de vida de las personas. Y también en el distrito 14 hay problemas graves de sequía.
Hoy en día las 14 comunas están en situación de escasez hídrica y emergencia agrícola, lo que es una situación gravísima, puesto que ahí hay grandes fuentes de agricultura, pero también hay ecosistemas que están profundamente dañados por la agroindustria, porque ha habido también manos inescrupulosas que han saqueado el agua, que han usurpado de los derechos el agua y que han hecho que las comunidades se vean afectadas con temas de contaminación y también con la escasez hídrica que hoy día está viviendo el distrito. Entonces mi llamado es a que sigamos cuidando lo importante, como dice mi eslogan, que tiene que ver con los temas centrales, que es un transporte de calidad, los temas de protección al medio ambiente y por supuesto los derechos de las mujeres al centro. Muchas gracias, Marcela. Cristóbal, su turno de la cámara, toda suya. Bueno, yo quiero decirle a los vecinos de San Miguel, Los Espejos, Pedro y Cerda, La Cisterna, San Ramón y El Bosque, que van a tener un diputado presente, que va a estar permanentemente en terreno, que se va a preocupar de la seguridad ciudadana, que se va a preocupar de que cualquier tipo de abuso que hoy día comete los privados o el mismo Estado, tratar de cortar con los abusos, independiente de los dogmas políticos. Yo me debo a nuestros electores y quiero decirles que cuenten conmigo permanentemente para eso, para apoyar las causas que son sociales y que son de beneficio directo para las personas. Así que eso, le envío un abrazo a todos los electores. Espero que este 21 de noviembre me puedan apoyar y votando 64 en la papeleta. Ah, eso no dije. Mi número es el AR101 y lo más importante, que la gente se movilice a participar, porque depende de todos en realidad la decisión que se tome el 21 de noviembre. Eso. Bueno, yo espero que salga quien salga. Estamos todos metidos en Chile. Vamos a tener que colaborar. Quizá no salgan nuestras preferencias, pero por el bien de todos, tratemos de construir todos un país mejor, dejando un poquitito los egos de lado. Y vamos que se puede. No sé si es un eslogan de algún candidato, ¿no? No sé, pero siempre todas las frases que uno habla cotidianamente terminan en alguna parte. Así que a informarse, votar es muy importante en las elecciones, particularmente en el último tiempo. Así que infórmese y piense en el bien de todos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Cristóbal. Hasta el próximo capítulo.